gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, que ha cumplido un año más de vida, Señor, en esta semana. Que tu presencia siempre pueda estar acompañándole en todo tiempo. Que le dé sabiduría, inteligencia, entendimiento de tu palabra, para que Él pueda enseñar con denuedo la palabra, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos estar siempre a su lado, acompañándole en la buena y en la mala, Señor. En el nombre de Jesús, bendice su vida, su trabajo, su familia y toda la obra de sus manos sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Aleluya. Dios bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Tomen asiento, por favor. Los chicos pueden pasar a su clase, mientras los adultos nos quedamos para compartir la poderosa palabra de Dios. Amén. ¿Estamos listos para compartir la palabra? Amén. Gloria a su nombre. El domingo pasado, para aquellos que estuvieron ya el domingo pasado, habíamos establecido, yo le comuniqué a la iglesia, que me iba a tomar 5 minutos antes de la palabra, de la exposición de la palabra, para hablar de ciertos temas que nos competen a todos y que de alguna forma necesitamos entender para saber dónde estamos parados, y luego al final de todo esto vamos a definir qué cree Cordero y León y cuál es la doctrina del Cordero y León, Ministerio de Evangelismo, a la cual servimos nosotros. El domingo pasado hablamos de las sectas y dimos algunas pinceladas, porque en realidad va a ser pinceladas solamente, porque si vamos a hablar a profundidad de todos los temas necesitamos mucho tiempo. Hoy vamos a tocar rápidamente una pincelada también, ¿qué es legalismo? ¿Por qué se le dice a algunas iglesias es una iglesia legalista? Y tenemos que definir eso. Y también, indefectiblemente, vamos a tener que hablar de la gracia, porque no podemos hablar del legalismo sin hablar de la gracia. Hay iglesias, hay movimientos religiosos a quienes se le dice legalista, porque todavía se manejan conforme a la ley. Y a rajatabla, algunos, no todos, algunos a rajatabla todavía se mantienen en la postura de la ley. Por ejemplo, guardan los sábados, porque la Biblia dice: guardaréis el día sábado perpetuamente, dice Dios a su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa que una iglesia legalista dice: no comemos cerdo, porque era para el pueblo de Israel comer cerdo, comer chancho, era una ofensa a Dios, era un pecado. Por ejemplo, bebidas. Hay ciertas bebidas que, por ejemplo, un nazareo, que vamos a hablar justamente hoy de eso, no podía tomar vino y sidra. Y ahí nosotros nos fundimos en Navidad, ¿verdad? Pero ciertas cosas que la iglesia legalista practica y a rajatabla, entonces ellos dicen: no, el día que hay que guardar es día sábado, no es domingo. Entonces ahí ya chocamos, porque nosotros venimos los domingos, ¿verdad? Y la mayoría de los que estamos aquí, no sé cuántos no, ¿verdad? Pero la mayoría de los que estamos aquí comemos cerdo, ¿verdad? A veces, cuando se puede, ¿verdad? Y otras cosas. La iglesia legalista, por ejemplo, tiene mucho cuestionamiento con la ropa, tanto varones y mujeres. Pero aparece Jesús, el Señor Jesucristo. Y Él, en un momento dado, seguramente le preguntan a Él. Entonces Él le dice a sus discípulos: nadie os juzgue a ustedes en comida, en bebida o en días de reposo. Sobre los 3 temas pilares fundamentales sobre el cual había cuestionamiento. ¿Por qué?
porque Él dice, yo también soy Señor del día de reposo. O sea que lo que Él está tratando de decir, hermano, que estamos libres de la ley. ¿En qué sentido? En que Él nos hizo libres para disfrutar de la presencia de Dios, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, sea todos los días. No es solamente un día específico ser santo, después quitarnos la capa y vivir de acuerdo a nuestro antojo, porque eso ya sería libertinaje. Entonces Jesús hace libre a la iglesia con tal de que la iglesia, el cristiano, honre a Dios. En cuanto a la vestimenta, no hay nada escrito, solamente el apóstol escribe que las mujeres no usen peinado ostentoso, que no usen joyas y cosas así una pincelada, tampoco hay cosas específicas. En el Antiguo Testamento dice que la mujer no va a usar ropa de varón y viceversa. Lastimosamente hoy los varones están usando ropa de mujer, ¿verdad? Hoy yo veo púlpitos donde hay varones con pollera adorando a Dios, pero algo específico no hay. Ahora, todo eso pertenece a la ley, pero para entender esto tenemos que hablar de la gracia. Yo dije, Jesús vino y nos regaló la libertad de no estar sujeto a eso. ¿Por qué nos conviene la gracia? Quiero empezar por ahí, 5 minutos no. Porque en el Antiguo Testamento guardar la ley era guardar todo. Si usted guarda la ley, lo tiene que guardar todo. Y si falla en uno, falló en todo. Por eso la ley no conviene. Porque usted lo tiene que guardar todo. Ni PTI, hermano, ni catilla equivocar. Todo tenés que guardar. Entonces la ley no es tan conveniente. Pero Jesús vino y Jesús dijo una palabra: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿En qué sentido? En que en Él se cumplen todas las exigencias de Dios para el cristiano, para el Hijo de Dios. En Cristo estamos libres. Pero resulta que Pablo también y otros apóstoles dicen, no solamente que uséis la gracia para libertinaje. Y va más allá, el apóstol le dice, no es que porque estamos bajo la gracia vamos a pecar. Porque esa es la confusión que hay. Estoy bajo la gracia, entonces más o menos un permiso para pecar deliberadamente. No, Dios te va a juzgar si pecas deliberadamente. No es que porque estamos bajo la gracia vamos a pecar y vamos a hacer todo lo que queremos y venimos y Dios no. Vas a rendir cuenta por todo lo que hiciste, porque hay un tribunal. Y delante de Dios vamos a rendir cuenta de todo lo que hagamos. Entonces la gracia no es sinónimo de libertinaje. La gracia no es sinónimo de permiso para pecar. Usaremos, porque estamos bajo la gracia, pecaremos, dice el apóstol, en ninguna manera. Entonces, para entender un poco, hermanos, cuál es la diferencia y por qué, hermanos, la ley no le conviene a la iglesia. La gracia le conviene a la iglesia, pero la gracia bajo el gobierno de Dios establecido bajo los preceptos bíblicos. Entendemos más o menos lo que es ley y gracia. Entonces, hermano, si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, pero también va a tener que guardar domingo y lunes y martes y miércoles y todo, porque todos los días son de Dios. Y si usted dice, no, yo estoy libre, esa libertad lo tiene que usar para glorificar a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir hablando de algunos temas así. De hecho que no vamos a poder profundizar mucho porque necesitamos mucho tiempo y usar muchos versículos bíblicos. De hecho que ahora el tema que vamos a hablar, vamos a usar un pasaje. Ustedes lo van a anotar y lo van a leer en su casa, que está en el Antiguo Testamento. En esta mañana, hermanos, quiero que abran sus Biblias, por favor, los que trajeron sus Biblias. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete y nos tiene que interesar a todos los que estamos aquí en esta mañana, y aún aquellos hermanos que no pudieron venir hoy. Primera de Pedro, capítulo 1.
Yo quiero que marque su Biblia. Ya les voy a decir los versículos que vamos a leer. Porque quiero en esta mañana compartir con ustedes una adoración. Y quiero que escuchen la primera parte de la letra de esta adoración. Porque de parte de lo que dice esta adoración vamos a hablar en esta mañana. Y es una verdad bíblica. Es una verdad que está en la esencia de nuestro Dios Todopoderoso. Mientras usted escucha esta parte de la adoración, yo quiero que usted medite un poco en lo que es Dios para usted y lo que usted es para Dios. Porque Dios dice que nos llamó para que seamos primicia de la creación para Él. Amén. ¿Podemos escuchar, hermano Carlos, por favor? Presten atención, hermano, solamente cortito. Y de las nubes habita un rey, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Esta es una adoración, hermanos, que habla de dónde habita Dios. Más allá, mucho más allá del sol, dice que está Dios. Y ahí habita Él. Y esta adoración toma parte del relato de Apocalipsis que dice que hay seres vivientes que no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y los 24 ancianos que están ahí delante del trono, dice que cuando escuchan eso, se postran y se quitan sus coronas y lo ofrecen a Dios Todopoderoso. Ahora, lo interesante, hermano, de esta adoración y del relato de Apocalipsis es que aquellos seres vivientes y aún los 24 ancianos no declaran otras virtudes de este Dios, porque ustedes saben que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es fiel. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. La Biblia dice que Él es un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas, omnipresente, omnipotente, y habla de un montón de cosas que son reales en nuestro Dios Todopoderoso. Pero lo que exalta esta adoración y lo que se exalta allá en los cielos, ¿saben qué es, hermano? Es la santidad. Los seres vivientes nos dicen: tú eres fiel, tú eres justo, tú eres amor. No, los seres vivientes dicen: Santo, Santo, Santo. Lo que se exalta y resalta en los cielos es la santidad de Dios. Eso no quita el valor a las otras cosas. No quita el valor de que Dios es amor, porque por amor envió a su Hijo unigénito y nos salvó. Y hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. Pero lo que resalta y exalta estos seres vivientes de lo que es Dios es que Él es 3 veces santo. 3 veces santo. Y nos tiene que llamar la atención. Yo siempre estoy diciéndole a la iglesia cosas que repite la Biblia, y cuando la Biblia repite, nos tiene que llamar la atención. Cuando la Biblia le da mucho énfasis a algo,
ya sea de Dios o de la iglesia, nos tiene que llamar la atención. En este caso la Biblia resalta que Dios es 3 veces santo. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante vamos a dar lectura. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a centrarnos en el versículo 16. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. El apóstol Pedro le dice a la iglesia en esta mañana: por tanto, iglesia Cordero y León, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Cierra tus ojos y oramos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio de poder tener una nación, una ciudad en donde todavía hay libertad para abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, tú enviaste a tu Espíritu Santo, y una de las funciones de tu Espíritu Santo es guiar a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro razonamiento y descienda sabiduría de lo alto, y nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, y que sea de bendición, de edificación, de restauración, de liberación para cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante, hermanos, saber que nuestro Dios es 3 veces santo. Y para entender por qué Dios exige santidad, la opción de la santidad, hermanos, es algo obligatorio en la vida del cristiano. Dios exige a la iglesia la santidad. No es algo que usted lo tiene que pensar y decidir. No es algo que usted y yo vamos a tener que decir: bueno, voy a ver si el año que viene no me santifico, o el mes que viene. No, es algo que Dios exige a la iglesia y a sus hijos. ¿Por qué lo exige? Porque Él es santo. Y para entender esto, hermanos, tenemos que definir qué es santo, qué es santidad. Cuando hablamos de santo o de santidad, estamos hablando de pureza. Es algo puro, que no tiene ninguna mezcla, ninguna contaminación, nada sucio, es algo limpio. Y ustedes saben, hermanos, que Dios escogió, por ejemplo, el oro, un metal que muchos hoy están buscando, ¿verdad? Debajo de la tierra. Pero ni afuera no hay, hermano, ni debajo de la tierra menos, digo yo. Pero el oro es un metal muy codiciado. Las reservas de los países a nivel mundial se hacen en oro, en lingote de oro. La reserva que Paraguay tiene en Suiza y otras naciones, o en los Estados Unidos, o no sé, otro país, no sé, más el que más reserva guarda de los países es Suiza. Se hace en lingotes de oro.
No se hace en plata, no se hace en aceite, o no sé, se hace en oro. Y Dios, ya en la antigüedad, había elegido el oro como para formar parte de lo que era el templo donde se le iba a adorar a Dios. El templo de Jerusalén tenía 24 toneladas de oro. ¿No sabían ustedes eso? 24 toneladas. Están acá. Por eso cuando vinieron y arrasaron con Israel, se quemó el templo y el oro se derritió y entró aún debajo del cimiento. Por eso dice Jesús, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Sacaron todo con tal de recuperar el oro, porque era un metal muy precioso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la santidad tiene que ver con la pureza. Y el oro es un metal que se puede ensuciar, pero usted lo pasa por el fuego y queda nuevo, queda limpio. Y no se ensucia fácilmente, no se raya. Es un metal muy puro. Y la santidad tiene que ver con la pureza. Y Dios exige a su pueblo, a su iglesia, pureza. Y la santidad, hermano, es una obligación en la vida de la iglesia. No es una opción que yo lo voy a calcular, lo voy a pensar. Es una obligación. De hecho, que Hebreos capítulo 12 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y acá Dios dice, sed santos porque yo soy santo. ¿De dónde sacó Pedro este pasaje? En Levítico capítulo 11, versículo 44, cuando Dios empieza a dar la ordenanza y estatutos y leyes a su pueblo Israel, el pueblo que Él eligió, que Él consagró, que Él apartó, que Él llamó, Dios le dice, no van a hacer esto, no van a hacer aquello, no van a hacer aquello y no van a hacer aquello, porque yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. Y la santidad tiene que ver en la vida del cristiano, de la iglesia, con la contaminación. Porque el principio de Levítico, capítulo 11, que le estoy diciendo, tiene que ver con eso, que el pueblo que Dios llamó no tenía que contaminarse, ni con animales, ni con comida, ni con bebida, ni con otro pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te llama a ti y me llama a mí, te hace propiedad exclusiva de Él y del cielo. Y muchas veces no entendemos que la santidad, hermano, tiene que ver con una pureza delante de Dios, no con una contaminación, porque cuando nos contaminamos, ensuciamos el nombre de Dios, que habita hoy en cada uno de aquellos que han entregado su vida a Jesús. Usted, cuando aceptó a Jesús, ha pasado a ser propiedad del cielo, consagrado para Dios. ¿Qué quiere decir consagrado, hermano? Quiero tomar un tiempito para explicarlo. La palabra consagrado quiere decir que solamente se va a usar para este trabajo. No se puede usar para otro. Si una pala, y voy a dar un ejemplo, si usted trae una pala y le dice, pastor, yo compré esta pala y yo lo consagro para la obra de Dios, no se puede usar en tu casa, no se puede usar para el vecino, no se puede. Aunque haya buena intención, no se puede. ¿Por qué? Porque fue consagrado para Dios, solamente para Dios y nada más para Dios. Tu vida y mi vida en Cristo Jesús fue consagrado para Dios. Ya fuimos apartados, llamados para ser solamente para Dios. Y ustedes me van a preguntar en esta mañana, ¿y cuáles son los beneficios? Después les voy a hablar de los beneficios. Pero hermano, tenemos que entender que ya fuimos consagrados solamente para ser usados por Dios. Pero a veces el otro ya te puro y hermano, ¿verdad? Acá el pastor también, hermano. No crean que el pastor, no, a veces el otro me usa también, porque todavía yo no entendí que fui consagrado solamente para la gloria de Dios. Eso es sinónimo de santidad.
Eso es ser santo. Entender que Dios me llamó, me limpió, me consagró y yo vivo para Dios y para ser usado solamente para Dios. Eso no estoy queriendo decir que usted ya no va a hablar con su vecino, no. Estoy hablando de que usted va a ser usado solamente para Dios y para la gloria de Dios. Y es interesante, hermano, entender esto. Porque cuando Dios nos llamó y nos apartó, Él nos consagró para un ministerio específico. Acá hay hermanos que tocan instrumentos. Dios le consagró para eso. Y yo me acuerdo cuando el hermano, perdón por nombrarte hermano Víctor, cuando él compró esa guitarra, él me dijo, esta guitarra es consagrado para Dios. Y no se va a usar para ningún cumpleaños, ni para la serenata para la abuelita, ni para la... No, es consagrado para Dios. Y no hay guitarra, No voy a traer mi guitarra porque está consagrado para Dios. Lo tenemos que entender. Dicho sea de paso, yo he tratado de ser una buena persona, porque la Biblia también nos llama a ser buena persona, buena gente. Y yo pido a la iglesia perdón en esta mañana, pero por sobre todo le pido perdón a Dios. Porque estas sillas que han sido consagradas para Dios fueron usadas para cumpleaños. Vinieron y me pidieron y yo le di, porque quería ser una buena persona. Pero a partir de ahora yo le comunico a la iglesia que lo que hay acá ya no se va a usar para afuera, porque es consagrado para Dios. Y quiero que me entiendan, hermano, ni vende posible. A veces veo impuro. Bueno, cuando eso estaba todavía usado por el otro, ahora trato de ser usado por Dios. Ya no vamos a usar para los cumpleaños la silla, ni la mesa, ni el bafle, ni nada. Porque esto ha sido consagrado por Dios. Si esto mezquinamos, cuanto más nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, presencia de Dios, poder de Dios, autoridad de Dios, respaldo de Dios. Eso es santidad. Y necesitamos entender en esta mañana, porque Dios va a hacer cosas grandes en medio de la iglesia. Y va a usar y necesita de hombres y de mujeres santos. Porque Dios no puede usar vasos sucios. Dios necesita usar vasos limpios. Dice el apóstol Pedro, ustedes ciñan los lomos del entendimiento, empiecen a ajustar su entendimiento, empiecen a ajustar y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, Pedro da a entender y le dice a la iglesia, yo sé que ustedes son obedientes. No dice, esta predicación es para los que son obedientes, pero no para los que son, no. Pedro dice, ustedes como hijos obedientes, da por sentado de que somos hijos obedientes, y gloria a Dios por eso. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Y vaya que hemos tenido deseos que hemos traído del mundo, y todavía algunos persisten. Mañana digo, cállese, hermano. Pero Dios le dice en esta mañana que Él ya te compró, y te compró por la sangre de su Hijo Jesucristo. Él te apartó, te llamó, te consagró para que tú seas una hija, un hijo que glorifique solamente su nombre. Para glorificar solamente su nombre. Y uno de los ejemplos que tenemos, quiero hablar de dos ejemplos en esta mañana. Uno de los ejemplos que tenemos, y justamente yo alcé hoy en mi estado, cuando Israel pide rey, porque todo el mundo tenía rey, entonces ellos querían también un rey, y Dios le dice a través de su profeta, pero yo soy su rey. No, pero queremos un rey humano, queremos un rey como los otros. Y esa es la tentación que tenemos, que queremos hacer lo que los otros hacen. Ese siempre fue el problema de la iglesia,
que queremos hacer lo que el mundo hace, sí, pero todo el mundo hace. Y nos movemos conforme a lo que todo el mundo hace. Y somos seducidos muchas veces, ¿verdad? Entonces, Dios le da un rey a su pueblo Israel, a Saúl. Saúl fue ungido. Vino el profeta y le ungió con aceite, que significaba y simbolizaba la presencia de Dios, el poder de Dios. Pero cuando Saúl fue desechado, Saúl no se quebrantó tanto por la presencia de Dios, sino que iba a perder el palacio, el trono, la autoridad que él tenía como rey. Él se preocupó más por eso, por lo que él tenía, por lo que él era, no por lo que Dios le había dado. Pero cuando cayó David, y hablamos esto hace 2 domingos atrás, peor, porque hizo las 1001, pero se arrepintió. David, cuando oró, dijo: Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. David no se preocupó tanto por el palacio ni por la corona del rey, sino se preocupó más por la presencia de Dios. No importa, hermano, que tu vecino ya no te salude. No importa, mi hermano, mi hermana, si tu pariente te rechaza, porque a muchos le están rechazando sus parientes porque se volvieron cristianos. Y duele, claro que duele, hermano. Claro que duele cuando tu mamá ya no te habla, o cuando tu hermano ya no te habla, o cuando tu hija ya no te habla, o cuando duele. Cuando uno va al trabajo, y los que trabajan secularmente me van a entender. Cuando uno sabe, la gente que son del mundo saben que uno es cristiano, te apartan. No te hablan tanto. Ya sos marginado del grupo. Nada de uma, pastor. Nada de uma. Y claro que duele. Claro que duele, hermano. Pero eso no te tiene que interesar tanto, sino mantener la presencia de Dios sobre tu vida. La presencia de Dios es más importante que perder amigos, parientes, padres, hijas. Ojalá no suceda, porque nadie quiere eso, porque necesitamos de los parientes. Pero Jesús dijo: el que ama más a padre, a madre, o esposo, o esposa, o hija, no puede ser mi discípulo. Dios es primero. Dios es primero. Pero, hermanos, muchas veces nos preocupamos más por lo que vamos a perder, secularmente hablando, y no nos preocupamos por la presencia de Dios. Lo que nos tiene que interesar es que la presencia de Dios esté con nosotros. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me dejes salir de acá, Señor. No me voy a ir. Pero Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Entonces todo es posible. Porque el trabajo que tenía que hacer este varón humanamente era imposible. Ir a decirle al faraón, al hombre más poderoso de ese tiempo y de ese momento sobre la faz de la tierra, decirle: déjale ir a mi gente. El faraón tenía el poder de mandarle matar ahí mismo y de matar a todo el pueblo de Israel. Pero cuando uno tiene la presencia de Dios, hermano, uno sale confiado y sabe que Dios va a respaldar toda palabra y toda acción que hagamos. Todo Dios va a respaldar. Por eso está usted, hermano, mi hermana, aunque haya problemas, usted declare la victoria de Cristo, porque usted está en victoria. Está en victoria. En estos días me llama una hermana, por respeto no voy a decir su nombre, y es una hermana de fe. Tendrá todos los defectos como el pastor o como cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cuántos tienen defectos en esta mañana? No levanten la mano. Porque todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes, pero generalmente son más los defectos que las virtudes. Y esta hermana tiene miles de defectos, pero tiene una virtud que fue dada por el cielo. Es una mujer de fe, y esa fe le mantiene en pie. Y ella, cuando llama, me dice: sé pastor, hay cuá o cuerata.
no usa la palabra, vamos a ver si es la voluntad de Dios. No, ella te dice, yo sé que se va a sanar y se va a levantar. Eso es fe. Porque Dios ya me mostró y nunca me falló y ahora no me va a fallar. Y me llama esta hermana y me dice, pastor, hay una situación, sucedió este problema de salud, es grave. Y yo le dije, hermana, estamos para servir. Sé cuá, pastor, me dijo en guaraní, yo sé, pastor, que Dios le va a sanar. Y esa palabra a mí me bastó. Quizás yo no tenía suficiente fe, pero ella sí tenía fe. El enfermo quizás no tenía fe, pero había alguien que tenía fe. Y entonces ella me dice, pastor, acá está una persona que necesita una oración. Y está en el celular y quiere que usted ore por él. Y esas situaciones se presentan. Usted tiene que estar preparado para orar por celular, por la persona, porque a veces no hay tiempo, ya está caído, ya tuvo el derrame, ya tuvo esto, usted tiene que orar y el Señor va a hacer la obra. Y oré por fe, oré por esta persona. Ayer me dice, estaba en terapia y ya se despertó. Y si todo va bien en estos días, vuelve a casa y lo primero que quieren hacer es irse a la iglesia a darle gracias a Dios. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Pero hermanos, necesitamos asegurar la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no vamos a ir lejos. David, lo primero que él clamó, le dijo a Dios, Señor, sí he fallado, pero no quites de mí tu presencia, Señor. No quites de mí tu Espíritu Santo. Él tenía hambre y sabía que la presencia de Dios lo iba a llevar lejos. Y vaya que lo llevó lejos, porque fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y sobre ellos se derramaba el aceite y eran consagrados para Dios. Pero después de un tiempo dice que algunos eran desechados por su desobediencia, otros abandonaban. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de que no hay un aceite que se derrama sobre nuestra cabeza, sino que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros la presencia de Dios. Y tenemos que honrar esa presencia. Tenemos que guardar esa presencia. En guaraní, hermano, la presencia de Dios. Porque eso nos va a llevar lejos. Lejos. Hasta aquí Dios nos ayudó. Pero todavía falta más cosas para tu vida. Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a completar. Y hay una historia también en la Biblia de alguien que también fue consagrado como David. David, cuando tenía 12 años, dicen algunos, otros dicen 14 años, pero él era un jovencito cuando se derramó aceite sobre su cabeza y fue consagrado para Dios. Pero hay otro relato que habla de alguien que desde que nació fue consagrado para Dios. ¿Saben quién fue, hermano? Sansón. Sansón fue consagrado para Dios. Y él se le hizo el voto del Nazareo, que no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, no tenía que tocar cosas inmundas y no tenía que comer algunas cosas bien específicas y beber vino y sidra toda la vida. Pero ¿cuál era, hermano, la bendición? Que él tenía la presencia de Dios. Y cuando uno tiene la presencia de Dios, y quiero entrar a algo interesante, ¿no? Cuando uno tiene la presencia de Dios, tiene, hermano, el poder y la autoridad para vencer al enemigo. No importa quién sea el enemigo, cuando usted tiene la presencia de Dios, usted lo puede vencer. Los filisteos en esa época eran invencibles, eran numerosos, era un ejército tremendo y todos los días venían a hostigarle a Israel.
Inclusive dice que venían con otros pueblos y le robaban toda la comida y le llevaban toda la cosecha y le llevaban todos los animales y se quedaban sin comida. Hasta que Israel se fue armando y fue armando un ejército, pero ni aún así podían contra los filisteos. David venció a Goliat, pero no destruyó el ejército de Filistea. Pero ya eso se dio en Sansón. Cuando Dios le da su presencia a Sansón y le dio la autoridad, el poder de vencerle a los filisteos. Y todas las veces que venían los filisteos, él le vencía. ¿Saben por qué, hermano? Porque tenía la presencia de Dios. Usted quiere vencer a su enemigo, hermano, solamente la presencia de Dios te asegura eso. Yo no sé cuál sea tu enemigo, qué sea tu enemigo. Quizá usted me diga la deuda, los vicios, mi deseo carnal, mi pensamiento que no puedo controlar. No sé, hay criaturas todavía acá, como el hermano Víctor. Hay cosas que no puedo decir, no quiero decir porque esto se pasa en vivo, hermano. Pero hay cosas que no podemos controlar. Y es un enemigo que tenemos y siempre nos vence. Y pasa 3 meses y caemos. Y pasa 1 mes y caemos. Y pasa 2 semanas y caemos. Y pasa 1 año y caemos. Porque es un enemigo que nunca pudimos vencer. Pero si usted tiene la presencia de Dios, Dios te da la autorización, el poder para que usted pueda vencer a ese enemigo. Y todas las veces que venían los filisteos, Sansón los vencía. Y con una quijada de un burro dice que mató 1000 en un día. Pero pasó algo con Sansón. Sansón sabía que él tenía la presencia de Dios. Pero lo que él no sabía, o sabía y no lo puso en marcha, es que él no podía contaminarse. Y cuando él se contaminó con una mujer llamada Dalila, dice que la presencia de Dios le abandonó. Cuando él se contaminó, la presencia de Dios le abandonó. Porque por ahí andan muchos que dicen que la presencia de Dios nunca te deja. No, la presencia de Dios te va a dejar cuando estás contaminado y cuando estás en pecado. La presencia de Dios no va a estar contigo. Mentira del diablo. Que si estamos en pecado igual la presencia de Dios. No, la presencia de Dios no está cuando hay contaminación. Y Sansón, lo triste de esta historia es que Sansón ni se dio cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba sobre él. Y es lo que pasa hoy también con la iglesia a nivel mundial. Muchos creen que tienen la presencia de Dios, pero la presencia de Dios hace rato ya salió. Y por eso el enemigo viene y nos somete, nos esclaviza. Y dice que Sansón hacía la 1001 mientras que tenía la presencia de Dios, hasta el día que la presencia de Dios se apartó de él. Y cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, estamos a merced del enemigo. Estamos a merced del enemigo. Cuando la presencia de Dios salió de Saúl, dice que venía un espíritu malo y le atormentaba. Y David tuvo que venir a tocarle la guitarra, o el arpa en este caso, para que él sienta un poco de alivio. Pero cuando paraba la música, el espíritu inmundo volvía. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Dios ya no estaba sobre Saúl. Cuando Sansón perdió la presencia de Dios, vinieron nuevamente los enemigos a quien él venció en todas las ocasiones. Pero en esta oportunidad dice que vinieron y le llevaron cautivo. Hermanos, si la presencia de Dios no está en nosotros, corremos el riesgo de ir cautivo. Y la cautividad, hermano, es cuando te agarra el enemigo y te hace hacer aquello que vos no querés hacer. Aquello que no queremos hacer, eso hacemos. Cuando la presencia de Dios no está en nosotros,
queremos hablar del hermano, de la hermana. No podemos controlar la boca. Cuando la presencia de Dios no está sobre nosotros, hermanos, no podemos controlar los pensamientos. Y pensamos cosas que no tenemos que pensar. Y eso va a ir, hermano, a manifestarse también en las acciones en un momento dado. Por eso, hermano, es importante que usted entienda en esta mañana que la presencia de Dios, que la santidad es indispensable para tu vida y para mi vida. Necesitamos la santidad. Entender que fuimos consagrados, llamados para un trabajo específico y que Dios va a usar nuestra vida para glorificar su nombre, para liberar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, para algo específico. Y Dios te llamó, mi hermano, mi hermana, te consagró, te apartó, te purificó con la sangre de Jesús, para que puedas ser portador de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Tenemos que entender esto, hermanos, en esta mañana, que somos portadores de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Esta adoración dice que nuestro Dios habita más allá de las nubes, de las estrellas, y que hay serafines que dicen santo, santo, santo. Y que cuando ellos dicen eso, los 24 ancianos se postran y adoran a Dios. Pero después dice la adoración, pero su gloria está aquí en esta mañana. ¿Saben por qué, hermano? Porque Él prometió estar en medio nuestro. Cada vez que nos reunimos, Él dijo, yo voy a estar en medio de ustedes. Y cuando Él está aquí, hermano, su gloria también está aquí. Su gloria está aquí. Y cuando la gloria de Dios viene, hermano, santifica todo, purifica todo. Lo que Él necesita es corazones dispuestos a decirle, Señor, yo fui consagrado para la honra y la gloria de tu nombre. Y en esta mañana, hermosa mañana, para recuperar la presencia de Dios. Si lo hemos perdido, hermano, y cada uno sabe delante de Dios su situación. Usted le puede engañar al pastor, le puede engañar al hermano, al de la alabanza, a cualquiera le puede engañar. Pero hay alguien a quien no vamos a poder engañar, es a Dios. Y sabemos nuestra situación. Y sabemos si tenemos la presencia de Dios. ¿O no? Sabemos. Y si lo hemos perdido, esta es la mañana para volver a recuperar. ¿Saben cómo? Como lo hizo el rey David. Se arrepintió, se humilló y le dijo a Dios, Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque si yo pierdo tu presencia, lo pierdo todo. Puedo seguir siendo rey de Israel. Puedo seguir estando en el palacio. Pero sin tu presencia nada nos sirve. Entonces en esta mañana, hermano, recuperemos la presencia de Dios. Y vivamos una vida de santidad. Eso habla de pureza. Cero contaminación. Pureza para la gloria de Dios. Y estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dice que cuando le llevaron a Sansón, esclavo, no es que él perdió, porque muchos dicen que porque le cortaron su cabello, como el pastor, ¿verdad? Perdió su fuerza. No. A él le agarraron porque perdió la presencia de Dios. No era el cabello. Porque hay una peluca como dice su hermano, pero no, era la presencia de Dios. Él perdió la presencia de Dios. Y cuando perdió la presencia de Dios, vinieron y le agarraron, le esclavizaron. Y lo primero que hicieron con él fue quitarle los ojos. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes por qué los ojos? ¿Por qué no fue la oreja? ¿Por qué no fue las manos donde él tenía mucha fuerza? ¿Por qué los ojos? Porque cuando uno pierde la presencia de Dios, pierde la visión de Dios. ¿Para qué Dios te llama? ¿Qué quiere Dios de tu vida? Y cuando perdemos la visión, ya no hay, hermano, objetivo. Ya no sabemos por qué estamos en la iglesia. Ya no sabemos por qué le seguimos a Jesús. Ya
Ya no sabemos por qué nos llaman cristianos. Ya no sabemos por qué somos evangélicos. Por eso, hermano, usted tiene que asegurar la presencia de Dios. No deje que el enemigo le quite la visión que Dios puso sobre tu vida y sobre tu familia. Dios quiere, hermano, darte nuevamente la visión para que puedas seguir haciendo la voluntad del Señor. Entender para qué Dios te trajo en esta mañana y que Dios quiere de ti. Y que Dios va a cumplir lo que ha comenzado en tu vida. Y que hay un objetivo que es la Nueva Jerusalén. Y aunque caigan 10,000 y caigan 1,000, yo voy a seguir. Porque tengo un objetivo y tengo una visión que Dios me dio. La salvación y la vida eterna. Porque estamos en un tiempo, hermano, donde muchos están abandonando el barco. Y esto es bíblico. Me preocupa como pastor, claro que me preocupa. Yo estoy enterándome en la asociación de pastores que hay iglesias que se están cerrando. Hay iglesias que están perdiendo gente, ya no hay más gente. Hay iglesias que no están avanzando. Pero eso es bíblico. No es que falló el pastor, no es que falló el grupo de alabanza, no es que falló el ungier, no. Es que se cumple la palabra de Dios. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Entonces usted dele gracias a Dios en esta mañana por estar en la presencia de Dios. Dele gracias a Dios porque Dios tiene un plan con usted. Y Dios te dio de su presencia para que pueda primeramente vencerle a tu enemigo. No sé quién sea tu enemigo o cuál sea tu enemigo. Algunos me suelen compartir como pastor: ya no le aguanto a mi vecino. Y ese es su enemigo, su vecino. Otro dice: mi tía, mi tía, me está por volver loca mi tía. Ese es su enemigo. No sé cuánto es la esposa o el esposo, no me levanten la mano. Pero siempre hay un enemigo que vencer. Pero sin la presencia de Dios no va a poder usted vencerle a ese enemigo. Pero si usted es vencido por ese enemigo, también el enemigo se va a encargar de sacarle la visión para que Dios te llamó, para su obra y para su reino. Y por último, y lo más triste para mí es esto, hermano. Dice que se burlaban de Sansón. El ciego le pusieron, en vez del burro, le pusieron para que él pueda mezclar el lodo para los ladrillos, porque él era fuerzudo. Entonces sacaron al animal y le pusieron a Sansón ahí, él daba la vuelta. No sé cuántos fueron oleros. Yo tampoco fui olero, pero más o menos sé lo que es. Pero después dice que le sacaron, y cuando estaban de fiesta, bebiendo, tomando, comiendo, dijeron: tráiganle a Sansón, vamos a divertirnos. Pasó a ser el hazme reír de la historia. Y fue avergonzado Sansón, y quería también avergonzarle a su Dios, porque en Sansón estaba representado Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, nos van a avergonzar, y a través de nosotros van a querer avergonzarle a Dios. Y Dios tuvo misericordia y le dio nuevamente a Sansón el poder, pero murió él. Mató a muchos, pero murió. La Biblia no dice si él se salvó o no se salvó, y no me pregunten, hermano, porque no sé. Porque algunos me van a preguntar: ¿tu pastor Sansón se salvó o no se salvó? No sé. No es el tema. Pero murió. Murió. Y el plan de Dios no era que Sansón muera en esa circunstancia. El plan de Dios es que Sansón siga peleando y liberando al pueblo de Israel. Pero él se equivocó, perdió la presencia de Dios y se complicó todo. Entonces, en esta mañana quiero terminar con esto. Dios te llamó para que honres su nombre. Dios te llamó para que tú levantes el nombre de Dios en alto. Y la gente que vea en ti la presencia de Dios pueda decir: alabado sea Dios, porque este varón y esta mujer tienen la presencia de Dios. Y te respeten, y te honren, y te consideren. Yo me suelo admirar cuando hay buenos cristianos, en todos los sentidos.
Y que cuando los vecinos que conocen que es un cristiano, también le honran, porque le dicen con todo respeto, le saludan, le consideran, le tienen en cuenta. Y cuando se va a elegir un presidente de la comisión vecinal, vamos a elegirle al pastor, vamos a elegirle al director, porque pea cristiano, pea de jodemos hay, pea de ya como hay. Ese es el buen concepto. Pero qué feo es escuchar, es peor. Porque él, siendo cristiano, me mintió, me jodió, me perjudicó. Qué tremendo escuchar eso. Pero cuando somos portadores de la presencia de Dios, vamos a honrarle a Dios y Dios también nos va a honrar a nosotros por ser buenos hijos de Dios. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? Con la presencia de Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, y con esto termino. Usted tiene que entender que usted es portador, portadora de la presencia de Dios. Y que esa presencia de Dios te da la autoridad, el poder para vencerle a tu enemigo. No importa que sea tu enemigo. No importa quién o qué sea tu enemigo. Dios ya te dio poder y autoridad para vencer. Y para que usted pueda honrarle a Dios. Para que usted pueda terminar la carrera. Porque dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es terminar la carrera. Que no perdamos la visión, sino que entendamos que Dios nos llamó para terminar la carrera. Y cuando se pase lista ya en los cielos, y usted escuche su nombre, usted le puede decir: Señor, heme aquí. Y Él te diga: buen siervo, fiel, sobre poco te puse y has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Ese es, hermano, el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Que Jesús le diga: entra en el reposo del Señor. Eso es lo más grande. Acá podemos tener miles de títulos, pero el título más grande, hermano, es que el Señor nos diga: buen siervo, buen siervo, entra en el reposo de tu Señor. Amén. Pónganse de pie y cierren sus ojos, por favor. Era necesario hoy hablar de esto, de la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es cero contaminación, es pureza, es presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero quizás por las circunstancias de la vida, por algunas situaciones ajenas a nuestra voluntad, por algunas malas decisiones, por haber cedido algunas tentaciones, o haber sido engañado por el diablo y sus demonios, hayamos perdido la presencia de Dios. Pero en esta mañana yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que el rey David también estuvo en esta situación. Pero él se humilló y clamó y le dijo: Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo. Quita todo, Señor, lo otro, pero tu Espíritu Santo, tu presencia, no lo quites, Dios. Y si hay alguien que en esta mañana está en esa situación, que por alguna falla, por algún pecado, por algún error, perdió la presencia de Dios y no puede vencer a esos enemigos que muchas veces tenemos en la vida, en la familia, en la generación, en el trabajo o en alguna área de nuestra vida, y te tiene cautivo esa situación, yo quiero decirte: recupera la presencia de Dios en esta mañana. Recupera la presencia de Dios en esta mañana. Humíllate delante de Dios. Reconoce que le has fallado. Y vuelve a recuperar aquella gloria
que Él ha depositado en tu vida, en tu familia, en tu generación. Esa gloria que viene de lo alto y que te va a llevar a buscar y a amar la santidad, a permanecer en la santidad, a ser puro y a no contaminarte. Y esta es la mañana que el Señor nos regala a través de su palabra para volver a llevar su presencia, su respaldo, ese poder, esa autoridad para vencer. La presencia que te lleva a entender para qué Dios te llamó y qué quiere Dios de ti. Y también para que a través de tu vida Cristo sea glorificado, Dios sea exaltado, el Espíritu Santo sea el que gobierne las vidas. ¿Habrá alguien en esta mañana que tenga que hacer esa reconciliación con Dios? Esa humillación delante de Dios, no delante del pastor, no delante de la iglesia, sino de aquel que todo lo sabe y que te dice a través de su palabra: sed santos porque yo soy santo. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos y oramos. Si sientes hacer esta oración conmigo, levanta tu mano en alto. Nadie te está mirando. Y esta oración es entre tu vida y el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Señor, en esta mañana hemos, Señor, escuchado tu palabra y hemos entendido, Dios mío, que la santidad es algo imprescindible para, Señor, mantener tu presencia en nuestras vidas. Hemos entendido, Señor, que la santidad no es una opción, es un mandato, es un imperativo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y Señor, en esta mañana abro mi corazón delante de tu presencia. Señor, no hay nada escondido delante de tu presencia. Y esta es mi situación, Señor, tú lo sabes. Señor, yo me he equivocado, he tomado una mala decisión, he caído en pecado, no sé cuál sea tu situación. Pero el Señor está aquí. Su palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está aquí. Y si Él está aquí, su gloria está aquí, su presencia está aquí, su poder está aquí, su misericordia está aquí. Y Él quiere abrazarte en esta mañana y decirte: mi presencia irá contigo. Y si la presencia de Dios está en nosotros, no hay enemigo que se oponga. No hay enemigo que nos pueda hacer frente. Vamos a mantener y entender la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y seremos hombres y mujeres de buen testimonio, que exalten el nombre de Dios y que lleve a la gente a exaltar el nombre de Dios. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, toda mala decisión. Y perdona, Señor, porque muchas veces no hemos entendido que hemos sido consagrados solamente para ti y nada más que para ti, oh Dios. Hazle entender a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que ya no podemos ser usados para otro menester, solamente para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Quiero que lleve esta palabra, hermano, en tu corazón. El libro de Amós.
uno de los profetas menores. Dice que él no era profeta. Amós era un agricultor. Dice la palabra que él era punzador de higos. Era un agricultor. Dios le llamó. Y Dios le dijo a Amós: dile a mi pueblo, dile a mi pueblo que yo tengo la plomada en mis manos y que yo voy a aplomar a mi pueblo. ¿Saben para qué sirve la plomada, hermano? Parece que hay muchos constructores aquí. La plomada es para verificar si una pared que se levantó está bien edificada. Para probar si esa vida está recta y correcta. Y la plomada también se usa para volver a echar. Porque si una pared mal construida no se corrige, se va a caer sola. Y Amós le dice a su pueblo, Dios le dice a Amós: dile a mi pueblo. Hermano, tenemos que buscar la santidad a como dé lugar y vivir la santidad. Algo para terminar. 2 minutos más. ¿Me dan 2 minutos más? Cuando fue saqueado el templo, dice que Babilonia llevó todos los utensilios consagrados a Dios y lo metió con el tesoro del rey. Eran cosas consagradas a Dios. No se podía usar para otra cosa. Cuando ya el rey hizo una fiesta y se emborrachó posiblemente, mandó a traer las copas que eran consagradas para Dios. ¿Y qué pasó en esa fiesta? Se mezcló lo vil con lo santo. Se mezcló lo del mundo con lo santo, lo profano con lo santo. Y apareció, y yo sé que conocen la historia, apareció un dedo que escribió en la pared, dijo: Mené, Mené, Tekel, Uparsin, que traducido dice que el corazón del rey ha sido pesado y fue hallado falto. No podemos mezclar lo santo con lo vil, hermano. Tú eres una mujer y un varón santo, consagrado por Dios. Y ya no podemos mezclar lo santo con lo vil, porque o si no, Dios va a pesar nuestros corazones y vamos a pesar menos de lo que tenemos que pesar. ¿Están entendiendo? Entonces, hermanos, vayamos con este mensaje y con esta reflexión. Yo soy santo porque Dios es santo. Y por todos los medios, hermanos, señora, y no después de acá, hermanos, para no contaminarte, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y Dios te va a usar para destruir a los enemigos del pueblo del Señor. ¿Y saben qué es el enemigo del pueblo del Señor? ¿Cuántos pueden decirme que es el enemigo de Cordero y León ahora mismo? De a uno no. Chisme. Chisme. Dios te dio poder y autoridad para destruir ese enemigo. Chisme. No es de Dios, es de Filistea. Disensión, pleito, celos. Dios te dio poder y autoridad para pelear contra ese enemigo y vencer a ese enemigo. Entonces vayamos con esta mentalidad, hermano, de que somos santos porque Dios es santo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Yo quiero que se saluden con la paz de Cristo. Estamos en libertad para volver a casa.